En este video aprenderás el poder de las fórmulas básicas como es la suma, la resta, multiplicación y división, junto con las funciones suma, promedio, máximo, mínimo y recuento. Aprenderás a utilizar estas herramientas esenciales para resolver problemas y analizar datos de manera eficiente. Vamos entonces a empezar con nuestra práctica. Partimos de que todos en este momento deben conocer qué es una suma, una resta, una multiplicación y una división en la vida real. Entonces vamos, para empezar, a realizar en Excel la suma de estos dos valores. ¿Cómo lo hacemos en Excel? Lo primero que tenemos que hacer es digitar el signo igual siempre que voy a escribir una fórmula o una función. En Excel debo empezar con el signo igual. Más adelante te explicaré cuál es la diferencia entre fórmula y función. Una vez digito el signo igual, entonces selecciono o hago clic en el primer valor, oprimo el signo más, hago clic en el segundo valor y oprimo la tecla Enter. Y obtenemos la suma entre estos valores. Si lo que quiero es hacer una resta, entonces de nuevo igual. Voy a seleccionar el valor más grande, menos, ahora selecciono el valor más pequeño y oprimo Enter. Y ahí tengo la resta o diferencia. Ahora, si quiero ejercer la multiplicación, entonces de nuevo escribimos el signo igual, selecciono uno de los dos valores, luego el signo asterisco. En Excel la multiplicación la hacemos con este operador asterisco, no vamos a oprimir la tecla X porque nos va a salir una función, entonces no nos sirve. Para hablar de multiplicación en Excel siempre debemos oprimir el carácter asterisco. Y aquí lo puedo multiplicar por este valor o por otro valor diferente, por ejemplo 5. Y digito el número 5 y hoy doy Enter y observen que tengo el producto. Ahora, si quiero hacer una adición, entonces de nuevo igual, selecciono uno de los dos valores, división, este es el símbolo de división, y ahora podemos dividir entre este valor o puedo dividir entre cualquier valor, por ejemplo 4, y doy Enter. Y ahí tenemos entonces el resultado de la división entre el valor 3251 y 4. Ahora, si lo que quiero es sumar todas las unidades que tengo aquí en esta base de datos, entonces no tiene sentido yo de llegar y editar igual a este valor más este valor más cada uno de estos valores. Eso sería ilógico. Para eso, entonces, vamos a llamar la función suma. Entonces, también debo escribir igual, luego suma. Aquí me aparece la función suma, doble clic y voy a seleccionar el rango de datos que debo sumar. Entonces hago clic en el primero, oprimo control, shift, flecha hacia abajo, cierro paréntesis y doy Enter. Y tenemos la suma de todas las unidades. De igual manera, si necesito calcular el promedio de las unidades, entonces igual llamo la función promedio. Aquí la tenemos, promedio, doble clic, hago clic en el primer valor, oprimo la tecla control sin soltarla, shift o mayúscula, flecha abajo, cierro paréntesis, enter, y ya tenemos el promedio. Ahora, para calcular el máximo, entonces vamos a llamar la función más, igual, más, aquí la tenemos, doble clic, hago clic en el primer valor, control shift, flecha abajo, cierro paréntesis, enter, y ya tenemos que el máximo valor entre este rango de números pues es 9168. Continuamos con nuestra práctica. Ahora vamos a sacar el mínimo y para eso llamo la función mínimo. ¿Y cómo la llamamos? Igual, escribo min, doble clic sobre min, hago clic en el primer valor, control shift, flecha hacia abajo, cierro paréntesis, enter. Por último tenemos la función recuento, que es esta función que me va a contar el número de datos en un rango. Y para eso llamo la función contar a. Entonces igual, contar a, aquí la tengo, doble clic, hago clic en el primer valor, control shift, flecha hacia abajo, cierro paréntesis y enter.
Y ahí hemos aplicado entonces las funciones más básicas que sí o sí debemos conocer de Excel, como tenemos las fórmulas más básicas en Excel. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una fórmula y una función? Pues la diferencia principal radica en que las fórmulas son creadas por el usuario y pueden combinar operadores y referencias a celdas. Ahora, las funciones son fórmulas que ya están predefinidas, que realizan cálculos específicos y están incorporadas en Excel. Esa es la diferencia entonces entre una función y una fórmula. Observen que acá, en estos cálculos aquí, yo utilicé fórmulas. ¿Por qué? Porque las creé yo, haciendo uso de los operadores o referencias. Mientras que aquí yo llamé unas funciones que ya vienen predefinidas en Excel. Muy bien, la práctica que tenemos para que ustedes realicen es hacer esto mismo, la suma, el promedio, el máximo, el mínimo y el recuento, pero para las ventas. Vamos a hacerlo rápido acá. Entonces colocamos igual, suma, doble clic, entonces seleccionamos el primer valor de ventas, control shift, flecha abajo, cierro paréntesis, enter. Hacemos lo mismo ahora para el promedio, entonces la función promedio, igual promedio, doble clic, selecciono el primer valor, control shift, flecha abajo, cierro paréntesis, enter. De nuevo igual, más, aquí tengo la función, vengo acá, selecciono el rango, ya sabemos cómo seleccionarlo, y doy enter. Seguimos con la función mínimo, entonces escribimos min, aquí la tenemos, doble clic, selecciono el rango, que necesito calcular el valor mínimo, cierro paréntesis, enter. Entonces ya sabemos que el valor mínimo entre este rango de ventas, la venta más pequeña fue de 12.015 y la venta más grande fue de 98.104. Por último, entonces vamos a contar los datos, llamamos a la función contará, doble clic, seleccionamos el rango, nos debe dar también 15 porque estamos sacando la misma base de datos, enter y tenemos 15 datos. Muy bien, con esto doy por finalizado el video.